Dios les bendiga, amados hermanos, muy buenas noches. Es un gusto volver otra vez a transmitir por estos medios. Les mando un saludo, soy el pastor José de Jesús Gómez del Ministerio de Benecer Restauración aquí en Ciudad Neza. Les mandamos un saludo desde aquí, desde México, a todos aquellos que nos escuchan, nos ven por estos medios. Vamos a esperar un momentito, amados hermanos, que los demás se conecten. Hoy vamos a ver un tema que se llama el poder de la palabra. Sabemos que el poder de la palabra de Dios tiene poder para sanar, para libertar, para restaurar, para levantar. Y en estos últimos tiempos necesitamos esa palabra de poder que nos da vida, ese poder que nos da ánimo para seguir adelante, aún en las grandes tribulaciones, aún en los problemas, en las angustias, en los temores. Esa palabra nos da el poder para podernos levantar. Mientras vamos buscando el libro de Lucas capítulo 7, verso 6, vamos a ver lo que dice la bendita palabra del Señor. Antes de que iniciemos, un saludo a los pastores allá en Tijuana, al pastor Abelardo Pineda, la pastora Noemí, que está allá en Tijuana también, estamos cubriendo. Un saludo a la pastora Rosy y el pastor Sergio de llamada final de Everest, al pastor Gil de allá de Everest también, de Ebenecer, también a la pastora Guillermina de Sánchez, allá de Zacatecas, allá de Fresnillo, son siervos que estamos cubriendo, y todo aquel que nos ve, les mandamos un saludo, un abrazo. Y también a la congregación que estamos pastoreando de restauración aquí en Nesa, les mando un abrazo a todos mis hijos espirituales, hijas espirituales, y estemos orando para buscar el nuevo lugar que Dios ya nos tiene designado para poder seguir predicando la palabra del Señor. Bueno, dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 7, verso 6, oiga lo que dice: Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque nos permites predicar tu palabra por medio de estas redes sociales, Señor. Ayúdanos, Señor, a enseñar tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, suplicándote que derrames una unción quíntuple, una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral. En nombre de Jesús, que nos des esa unción para enseñar y esa unción para aprender. En nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos estos pasajes que hemos leído muchas veces, son pasajes que nos han predicado, enseñado muchas veces, pero este pasaje lleva una esencia muy preciosa, donde un centurión tiene un problema, tiene un familiar, un amigo, un siervo, ¿verdad?, que está enfermo. Pero es importante, como dice en el libro de Lucas, en el libro de Mateo, el paralelo de este pasaje, dice que él se acercó al Señor y le rogó y le suplicó que fuera a su casa para atender la necesidad que había. Pero vemos como este centurión, al buscar al Señor, que era un centurión gentil, empieza a abrir el evangelio a los gentiles, cuando él solo, porque él fue solo, envió a unos ancianos para pedir auxilio, para pedir ayuda, para que su siervo fuera sanado. Entonces hoy en día vemos que él, fíjese bien, la fe que él tuvo para buscar al Señor, solamente dijo: tan solo di la palabra, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Se da cuenta cómo la palabra del Señor trae una sanidad tanto en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Por eso dice el Salmo 107 y verso 20, envió su palabra, oiga, envió su palabra, lo sanó y lo libró de la muerte. Entonces vemos que la palabra del Señor es tan poderosa, como la sangre de Cristo es tan poderosa, que muchas veces no la usamos cuando tenemos conflictos, cuando tenemos problemas. Se nos olvida que la palabra de Dios tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Ahora yo te pregunto, cuando tenemos problemas, o cuando tú y yo tenemos problemas,
realmente ¿qué usamos? La palabra del Señor, porque escrito está, Señor, tú eres Jehová mi sanador, porque tu palabra dice, porque está escrito que tú eres mi proveedor, porque está escrito, Señor, serás salvo tú y toda tu casa, pero a veces se nos olvida que la palabra del Señor tiene poder. Acuérdense cuando el Señor en Génesis capítulo 1, y dijo Dios, sea la luz. Mire, qué poderosa palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Entonces, si nosotros tenemos esa palabra poderosa, ¿por qué realmente no la usamos? Dice la palabra del Señor que el poder de la vida y el poder de la muerte está en lo que nosotros declaramos. Entonces nos damos cuenta cómo este centurión que es gentil empieza a abrir el evangelio a los gentiles y nos damos cuenta que de aquí más adelante entra el evangelio poderoso y precioso del Señor hasta la casa de Cornelio, porque cuando Cornelio dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos capítulo 10, dice que él estaba orando y entonces él tiene una visión y le dice el ángel, tus oraciones, tus aportaciones, tus limosnas han subido a la memoria de Dios. Vea, él abre la puerta para el evangelio que entra a los gentiles y llega de lleno, a la casa de Cornelio, y entonces el ángel le dice, ok, ahora quiero que mandes a alguien y busca a Simón, que se llama Pedro, para que venga y aquí les va a anunciar el evangelio. Y así fue, y ahí terminaron bautizando a la familia de Cornelio. Entonces vemos que la palabra del Señor tiene poder para sanar, para sacar cualquier tipo de enfermedad. Mire, por ejemplo, mire, voy a dar otro ejemplo. Espérenme tantito. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos. Espérenme tantito, es que se me mueve aquí. Dice el libro de Romanos capítulo 10, verso 9. Que si confiesas con tu boca, oiga, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón, o tienes fe en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Oiga, vea lo que dice el verso 10. Porque con el corazón se cree, oiga, pero con el corazón se tiene fe para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dice el verso 11, pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Entonces quiere decir que la palabra del Señor tiene que ir acompañada con fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír y el oír y constantemente a la palabra del Señor. Pero mucha gente no tiene fe porque se les hace bien fácil en esos últimos tiempos ya no ir a la iglesia. Entonces la fe va a venir cuando uno está constantemente oyendo la palabra del Señor. Y dice la Biblia, ¿verdad? En Romanos capítulo 12, verso 11, dice que a cada uno de nosotros nos dio una medida de fe. Entonces ya depende no de Dios, sino de nosotros, que esa medida de fe que Dios ya nos puso dentro de cada uno de nosotros, vaya creciendo. Entre más palabras de Dios escuchemos, más palabras de Dios pongamos por obra, pues la fe va a crecer grandemente. Pero aquí dice que primeramente tenemos que creer, oiga, en nuestro corazón. No tenemos que creer primeramente en la mente, sino en el corazón. Ya cuando la fe está implantada, bien arraigada en el corazón, entonces podemos declarar las palabras de fe. Usted recuerda a la mujer de flujo de sangre, dice en Marcos capítulo 5, que ella tenía una enfermedad por 12 años. Era un flujo de sangre por 12 años. Y cuando hablamos del número 12, hablamos de gobierno, hablamos de orden. Entonces hay enfermedades que gobiernan el cuerpo de una persona por años. Y entonces dice que gastó todos sus ahorros, gastó todo su dinero en manos del hombre, o sea, en manos de muchos médicos, y al contrario, no sanaba, sino le iba empeorando, dice la Biblia. Pero dice la palabra del Señor que cuando oyó hablar de Jesús, ahí empieza la fe. Cuando oyó hablar de Jesús, decía, si tan solo tocar el borde del manto del Señor, seré sana. Entonces, imagínese, no cree que oyó hablar de Jesús e inmediatamente fue a tocar el manto y quedó sana. No, imagínese, no me pregunte el versículo. Entonces, ya oyó hablar de Jesús, ya oyó la palabra de Jesús, porque dice Mateo capítulo 5, y Jesús abriendo su boca les enseñaba. Mire qué hermoso, hermano,
escuchar un discipulado, una predicación o una enseñanza del Señor Jesús en esos tiempos. Sería glorioso que usted y yo estuviéramos sentados ya de perdido hasta el último, ¿verdad? Y apuntando esas palabras de gracia, esas palabras de amor, esas palabras que rompen los corazones, esas palabras que da vida. Pero bueno, entonces dice que cuando yo hablar de Jesús, imagínense que iba Jesús a Capernaum, y me imagino que iba allá atrás del Señor, y esa era su oración, su palabra de oración, tan solo tocar el borde del manto del Señor seré sana. Y donde iba el Señor, iba lo mismo, tan solo tocar el borde del Señor seré sana. Entonces imagínense esa palabra que empezó a declarar en oración, pues se llenó de fe. Cuando llegó el momento para tocar el borde del manto, pues ya tenía una fe grande, poderosa, sabiendo que si tocaba el borde del manto del Señor, la fuente de su sangre iba a terminar, se iba a secar. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué quería tocar el borde del manto? ¿Y por qué no tocar una mano, por decirlo así, del Señor Jesús, la ropa del Señor de cualquier parte del cuerpo? ¿Por qué se enfocó siempre la mujer, amados hermanos, en el borde del manto? ¿Sabe por qué? Porque dice el Salmo 133 que la bendición viene por la cabeza, es derramada por las barbas. Mire, el aceite es derramada por las barbas, el aceite no se lleva con la carne, con los carnales. Es derramada por las vestiduras, oiga, es derramada por las vestiduras. Dice, es donde allí el Señor envía bendición y vida eterna. Entonces ahí sabía que ahí estaba derramando esa unción preciosa que viene del cielo, y sabía que tocando el borde del manto estaba la unción que rompe todo yugo, todo lazo y toda maldición. Y por eso cuando ella ya tenía esa fe bien preparada, toca el borde del manto del Señor, y el Señor dice, alguien ha tocado mis vestidos, alguien tocó mis vestidos, porque de mí ha salido virtud. Y no faltó alguien que le dijera, Señor, mira, sabes que la multitud te oprime, sabes que la multitud te aprieta, y todavía preguntas, ¿quién me ha tocado? Sí, porque todos los que están aquí solamente vienen a hacer bola, pero solamente una persona ha arrancado virtud de mí. Y cuando el Señor se da cuenta que fue la mujer, dice que la mujer le dijo toda la verdad. Mire, queremos ser sanos por el poder de la palabra, hay que decirle toda la verdad al Señor, no ocultarle nada al Señor. Sabemos que el Señor sabe todas las cosas y al Señor no se le escapa nada, ¿eh? Pero cuando nosotros confesamos con nuestra boca todas nuestras actitudes, tanto buenas como malas, entonces Jesús le dice, mujer, grande es tu fe. Mire qué hermoso. Vea cómo creció la fe de la mujer con el poder de la palabra que salía de ella, de su boca, tan solo tocar el borde del manto del Señor. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer cuando tengamos enfermedades, tengamos problemas. Hay que hacer esa palabra de oración, tan solo el Señor me va a bendecir, tan solo el Señor me va a proveer, tan solo el Señor va a hacer esto, aquello, en su misericordia, en su gracia, en el nombre de Jesús. Pero a veces no lo hacemos. Y mire, qué tremendo pasaje. Dice que si confiesas con tu boca, Jesús, por Señor, y crees en tu corazón, entonces tenemos que creer en el corazón. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que creer de todo corazón. Porque con el corazón se cree, con el corazón se tiene fe, una fe de corazón. Dice, y con la boca se confiesa. Entonces tenemos que creer y confesarlo, como dijo la mujer del flujo de sangre. Ok, entonces, déjeme dar otro pasaje importante. Dice, Hechos capítulo 13, verso 23. Si está usted apuntando, si usted está buscando las citas, los esperamos mientras estamos viendo que se están conectando varios hermanos. Dios me los bendiga. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor, hermanos, hijos del linaje de Abraham. Oiga, hermanos, hijos del linaje de Abraham. Y los que entre vosotros teméis a Dios, y a nosotros nos es enviada la palabra de salvación. Vea, otro poder de la palabra, amados hermanos preciosos. La palabra de salvación, hermano. Por eso, hermano, tenemos que declarar con la palabra que Dios ha puesto en nuestros labios, esa palabra poderosa
que nuestras familias en el último tiempo van a ser salvos por nuestro Señor Jesucristo y que la sangre de Cristo tiene poder para salvar, para limpiar todo pecado. Pero a veces no usamos la palabra, hermano, de salvación. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos familiares están dentro del camino del Señor? ¿Y cuántos familiares de nosotros están fuera del camino del Señor? ¿Será que ha pasado mucho tiempo y no hemos usado esta palabra, hermano, de salvación para que esa salvación llegue a nuestra familia? Por eso el carcelero le dijo a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo de hacer? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, ten fe en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Vea qué palabra poderosa Pablo le dice al carcelero, cree, ten fe en el Señor Jesucristo. Ok, ya entró el Evangelio en ti, carcelero, ahora depende de ti, que tú creas de todo corazón y que uses la palabra de salvación para que tus familiares entren a la salvación y no se pierdan, porque acuérdense que Jesús estaba en un lugar y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y alguien le gritó de ahí, pero Jesús no le dijo ni sí ni no, solamente les dijo, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Entonces ese es un camino de esforzarnos, hermanos, amados. Y yo te pregunto, ¿estamos usando la palabra de salvación? ¿Estamos llevando a la familia a la salvación que nos lleva a la vida eterna? ¿O realmente no usamos la palabra de salvación y nuestros familiares que no están dentro del camino del Señor? Pues mucha gente realmente se está perdiendo porque dice, porque ancho es el camino que nos lleva a la perdición. Y muchos, dicen, son los que entran por ella. Y pocos son los que entran por la puerta angosta que nos lleva a la salvación y la vida eterna. Entonces, tenemos que usar, amados hermanos, esa palabra de salvación para aquellos que amamos en la familia. Vamos a ver el ejemplo de lo que hizo el carcelero de Filipo. Sabemos que el carcelero de Filipo tuvo que pasar varias situaciones con los siervos que fue Pablo y Silas. Mire, yo sé que usted conoce el pasaje, pero acuérdese que el carcelero de Filipo tenía años, hermano, allí en esa cárcel, cuidando presos, cuidando sentenciados, y a lo mejor había gente con cadena perpetua, ¿verdad? Pero vamos a tomar como ejemplo, diga conmigo como ejemplo, que el carcelero es figura del alma. Pero ¿cuántas almas hoy en día están encarceladas en la brujería, en la hechicería, en los vicios, en la droga, en el cristal, en el alcoholismo? Quizá usted tenga un familiar así que está encarcelado, pero dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 16, luego lo busca usted en su casa, sé que usted es muy estudioso, dice que a la medianoche Pablo y Silas cantaban himnos y los presos, oiga, los presos oían lo que los siervos hacían. Entonces tú y yo como hijos de Dios, usted como hija de Dios, sabemos que muchos presos, ¿verdad? Hablando espiritualmente, quizá están cerca de nosotros, quizá están viviendo cerca de nosotros, pero realmente ¿qué nos escuchan o qué oyen de nosotros? Y esa es una buena pregunta, porque muchas veces le decimos a esos presos espiritual, te invitamos al templo, te invitamos a la iglesia, mira, pues para ser como tú, pues mejor así me quedo. Y a la verdad tienen razón, porque a lo mejor damos mal testimonio, y la Biblia dice que el mal testimonio, oiga, que el mal testimonio es un lazo del diablo. Y usted sabe que la mirada de la gente, hermano, que no conoce al Señor, está en nosotros. El primer error ya es cuando ellos empiezan a protestar, ¿verdad? Entonces acuérdense que dice que cuando ellos empezaban a cantar himnos, dice que hubo un terremoto, ¿sí se acuerda? Y que las puertas de la cárcel se abrieron. Entonces recuerden que el carcelero es figura del alma, ¿eh? Entonces dice que cuando el carcelero se da cuenta que las puertas de la cárcel se abrieron, dice que se quiso matar. Entonces, ¿cuántas almas, por no usar la palabra de salvación, se quieren suicidar? ¿O cuánta gente ya se suicidó, amados hermanos? ¿Qué hemos hecho con ellos? Pues realmente usamos la palabra de salvación. Padre, declaro que fulano, mengano y perengano van a ser salvos en el nombre de Jesús. O los vemos que están haciendo algo malo y les echamos pleito, los insultamos, los corremos y no somos capaces de decir, mire, le voy a dar un ejemplo, haga de cuenta.
Le voy a contar de alguien de allá de Marte, de Júpiter, cuando llegaba ahí medio tomado ahí, ¿verdad? Haciendo disparates y lo que usted quiera. Pues la madre nunca le dijo, oye, eres un borracho, eres esto, que no. Decía, mira, ahí viene el siervo de Dios, mira, ¿cómo viene el siervo de Dios? Pero algún día tendrá una Biblia bajo el brazo y un día va a estar predicando atrás de un púlpito. Y creo que eso se cumplió. Entonces vemos que el carcelero es figura del alma porque se quiso matar. Entonces, ¿cuánta gente, hermano, se quiere suicidar? Pero mira, si usted ve Hechos capítulo 16, le voy a dar chance que lo busque tantito, y vea, hermano, verso 29, o vea el verso 27, vea lo que quiso hacer el alma, que es figura, el carcelero que es figura del alma. Dice, verso 27, al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se va a matar. Entonces hay almas que están dormidas, hermano. Y el Señor dice, despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces hay gente, hermano, que está encarcelada, pero solo está dormida. ¿Y cómo vamos a despertar? Una palabra de salvación. Ese es el buen despertar para la gente, a decir, tú eres un siervo de Dios, tú vas a ser, vas a estar en la alabanza, tú vas a ser un gran evangelista, tú vas a ser un gran pastor, pero como nunca usamos esa palabra de salvación, pues la gente, hermano, pues se queda encarcelada. Pero vea lo que dice la palabra del Señor. Dice que el carcelero, al ver las puertas abiertas, se quiso suicidar. Pero vea la palabra de poder, vea la palabra de poder. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz. Vea esa palabra del apóstol Pablo. Una palabra poderosa que cimbró al carcelero que se iba a suicidar. Y eso es lo que tenemos que usar nosotros. Oiga, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño o no te hagas mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué pasa cuando usted ve a una persona, un ser querido tomada, drogada? ¿Usted le dice no te hagas daño o le dice te voy a meter a un lugar donde vas a estar como 6 meses ahí guardadito a ver si se corrige? Si la gente en lugar, hermano, de dar una palabra de poder, una palabra de vida, los anexan, no sé dónde los llevan, hermanos. Y ya que los meten, bueno, pues ya, a ver si así aprenden. No, no es así. No hay ninguna institución humana que pueda cambiar el alma y el espíritu y el corazón del hombre. No existe. El único que lo puede hacer se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Y está ahí, den un fuerte aplauso al Señor, porque es el único que lo puede hacer. Entonces, mire, fíjese bien, amado hermano bendito. Vea la palabra de Pablo, hermano. No te hagas daño. Entonces, ¿qué le podemos decir? Mira, no te hagas daño, cuenta con nosotros, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a suplicar, tranquilo, tranquila, no pasa nada. Pero si no usamos la palabra de salvación, te voy a correr, a ver qué vas a hacer, te voy a echar a la calle, y si llegas así no te voy a abrir. Hermano, echamos unas palabras de muerte y pues, oiga, hermano, pues cuando la gente se va a convertir. Entonces, fíjese bien, amado hermano bendito. La palabra que Pablo dice, tranquilo, no te hagas daño, no te mates, aquí estamos, no sucede nada. Entonces, cuando él ve esa situación, entonces ya no se mató el alma, ya no se mató el carcelero en este caso, y entonces fíjese bien lo que dice el verso 29, fíjese bien. Entonces el carcelero pidió luz. Mire, ya cuando uno le da palabra de salvación, palabra de poder, palabra de ánimo, no te hagas daño, estamos contigo, ahora el carcelero, que es figura del alma, lo primero que va a hacer es pedir luz. Oiga, porque quiere ser libre de las tinieblas, quiere ser libre de las drogas, ya no quiere estar encarcelado juntamente con los demás. Pide a Jesús. Diga conmigo, pide a Jesús, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y vosotros también sois la luz del mundo. Entonces, mire qué hermosas palabras, hermano, del apóstol Pablo. No te hagas daño, tranquilo, aquí estamos, no pasa nada, no te mates, deja la espada, aquí estamos, mira. Y entonces el carcelero pidió luz. Entonces, nosotros tenemos que dar esa palabra de salvación. Tú puedes, vas a salir adelante. No te dejes morir por las drogas, por los vicios. Estamos aquí, cuenta con nosotros. Y cuando ellos ven esa situación,
entonces van a pedir a Jesús. Porque ellos necesitan de Jesús. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Así se encuentra esa gente encarcelada, su vida desordenada, no sabe, hermano, cómo arreglar su vida, vacía. Tienen que buscar el vicio para llenar ese corazón vacío y de todos modos no lo van a lograr. Y en tinieblas, entonces dijo Dios, oiga, dijo Dios, no dijo el hombre, dijo Dios, ve esa palabra de poder, sea la luz, y fue la luz, y cuando fue la luz, oiga, se quita el desorden, se quita el vacío, y se quita las tinieblas. Entonces tenemos que usar esa palabra de poder. Tenemos que usar esa palabra de poder para que entonces ellos pidan y anhelan a Jesús. Porque quieren salir de las tinieblas, quieren salir del vicio, quieren salir del pecado. Okay. Y luego fíjese bien, dice más adelante entonces, pidiendo luz, dice que se metió temblando y se postró ante Pablo y Silas. Entonces ahí se va a reconocer de que usted es un siervo de Dios, es una sierva de Dios, que le está dando una palabra de poder, una palabra de salvación, amados hermanos. Y entonces ya cuando él pide luz, ya está en la luz en el Señor, entonces ya empieza, hermano, a venir una vida de humillación. Ya empiezan a buscar al Señor, ya empiezan a decirle, llévame al culto, que oren por mí. Usted le puede decir, mira, necesitas ir a la iglesia, te van a bautizar, te van a ministrar y van a orar por ti. Solitos, hermanos, solitos van a ir. No que los llevemos a la fuerza, no que los estemos hostigando, no que los estemos insultando, sino necesitamos usted y yo usar esa palabra de poder, esa palabra de salvación. Eso es lo que la gente necesita, porque esa palabra poderosa de Pablo fue que pidió luz y entonces ya empieza a tener una vida de humillación, buscar al Señor, porque la Biblia dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Su brazo no se ha cortado para salvar y tampoco su oído se ha tapado para escuchar. Mire, estamos en tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos finales. Y mire, hermano, qué glorioso que nuestra familia también sea salvo juntamente con nosotros. Y cuando venga el Señor, mire, qué bonito, hermano, irnos en familia, ¿verdad? Con el Señor. Entonces vemos que esa palabra, tenemos que usar la palabra de salvación. Entonces, fíjese bien, dice que se metió adentro temblando y se postró ante Pablo y Silas. Verso 30. Y después de sacarlos, dijo, señores, oiga, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Mire, primero era una persona que vivía en tinieblas, que vivía en pecado, quizá era vicioso, estaba encarcelado, yo no sé en qué. Entonces, ya pidió luz y aceptó a Jesús, aleluya. Ya entró en una vida de humillación, ya empieza a ir al culto, ya tiene Biblia, ya empieza. Entonces dice, señores, ¿qué debo de hacer? Aleluya. Entonces ya empieza, número 3, una vida de anhelar y servirle al Señor. Mire, cuánta gente tiene años en el Evangelio, hermano, y no es capaz de pararse de la silla y servir al Señor. Ahí está sentado en la silla, quizás ya tiene su nombre, ya quizás tenga una silla ya muy personal para él o para su familia, pero ve a él, el carcelero que se iba a matar, el carcelero por años en la cárcel conviviendo con personas malas encarceladas, pidió luz, que es Cristo, empieza a humillarse y empieza a ir al culto número 3, oiga, Señor, ¿qué debo de hacer? Entonces ya empieza, hermano, a servir, ya quiere servir en la hora el gran carcelero. Mire qué tremendo. ¿Qué quiere decir? Que él quiere más de Dios, quiere más de Dios, quiere más de Dios. Y nosotros que tenemos años en el Evangelio, hermano, ya ni queremos servir. Ya nomás vemos cómo los demás están sirviendo y los que estamos en la banca o la gente que está en la banca, pues ya. Hay que rogarle, ándele por favor, no quiere servir, ¿no? Dice la Biblia que Moisés se acercó a ver esa maravilla, ¿por qué no se consumía? Entonces todo aquel que anhela servir se va a acercar solito al fuego donde está el Señor. Y entonces, ¿cuánta gente le dice, a ver, levante la mano, ¿quién quiere servir en tal área? Pues una que otra la levanta, pero los demás no. Pero aquí es bonito.
cómo una persona encarcelada anhela servir al Señor. Fíjese bien, esto es glorioso. Y luego dice verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Miren, nada más, ya se iba a matar. Ahora ya involucró a su familia. Mire, ya involucró a su familia. Mire qué glorioso, qué hermoso. Porque ahora ya que quiere servir, anhela servir, quiere más, ahora ya empieza a discipularse. Ya empieza a decir, oiga, ¿cuándo empieza? ¿A qué hora se empieza el culto? Pues a las 12, y es el primero que llega al carcelero, hermano. ¿Y cuánta gente tiene años en el Evangelio y sabe que tiene que llegar a una hora al culto? O llega cuando ya va a media de la alabanza, cuando termina la alabanza, o cuando ya empieza la palabra del Señor, o a la media palabra, realmente nada más llega la bendición. Pero el carcelero no. Creo que el carcelero, hermano, nos pone el ejemplo. Porque aquí dice verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y en toda su casa. Entonces ya empieza a discipularse con su familia y ya no faltan los cultos. Miren, qué hermoso, usar la palabra de salvación. Tiene un efecto precioso. Tiene un efecto precioso, pero ya no depende de Dios. Ya Él te dijo, el creer en el Señor Jesucristo será salvo tú y toda tu casa. Punto. Hasta ahí. Pero tú tienes que hacer el resto. Por ejemplo, mira, le voy a dar otro ejemplo. Ahorita vamos a seguir con lo que estamos viendo. Sé que mucha gente, estamos viendo ahorita en el Nuevo Testamento, ahora vamos al Antiguo Testamento. Dice Génesis capítulo 14, dice que Abraham oyó que su pariente Lot había sido preso por los 5 reyes que él conquistó. Entonces, si queremos que nuestros seres queridos sean salvos, ¿vea? Y ser rescatados por los reyes que gobiernan su vida, dice que Abraham oyó que su pariente Lot estaba preso. Lot quiere decir cáscara o envoltura. Entonces la gente que no es cristiana, que no es del Señor, pues el mundo los envuelve. La Biblia dice que en el mundo hay tropiezos, en el mundo hay sufrimientos, en el mundo hay envidias, en el mundo ofrecen muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora ya estamos en el Antiguo Testamento. Oír como Abraham. Entonces, usted tiene que estar atento, oír en qué está preso su familia que no conoce al Señor. Porque muchas veces sabemos que están presos en la idolatría, en la brujería, en la hechicería, en la santería, en los vicios, pero no hacemos nada, solamente oímos. Oye, que fulano, pues allá que se pierda. No, usted tiene que usar esa palabra de salvación para poderlo rescatar, amado hermano bendito. Entonces dice, Abraham oyó que su pariente Lot estaba preso. Dice, y armó, dice la Biblia, ¿verdad? Armó a sus criados nacidos en casa 300. Entonces, número 1, oír. Número 2, dice, armó a sus criados. Ahora, ¿de qué los armó Abraham a sus criados si no eran hombres de guerra? Eran pastores. ¿Y de qué nos tenemos que armar usted y yo para poder rescatar a nuestros seres queridos? Diga conmigo, hermanos de fe, porque eres el padre de la fe. Entonces tienes que armarte de la fe para que venga esa promesa de la palabra del Señor poderosa. Cree, ten fe en el Señor Jesucristo y serás salvo. Fíjese, tú primero y luego tu casa. Entonces, número 2, armó de fe. Dice que se armó de fe. Armó sus criados nacidos en casa. Ahora, número 3, nacidos en casa. Ahora, queremos rescatarlo, necesitamos nacer de nuevo. Yo te pregunto, ¿ya naciste de nuevo? ¿O realmente no hemos nacido de nuevo? Porque el que no nace de agua y de espíritu no puede ver ni entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿cuánta gente no ha nacido de nuevo aunque tenga años en el Evangelio? Hay gente así como Nicodemo. Tiene años y maestro de la ley y buen maestro. Y hay una plática entre dos maestros. Maestro de la letra, que era Nicodemo, y el maestro del espíritu, que era el Señor Jesús. Y Jesús le dijo, ¿eres maestro y no sabes esto? ¿Por qué me dices que siendo amigo quieres entrar por segunda vez al vientre de tu madre? Entonces, ¿qué enseñas, pues? Y le dice, ¿te es necesario
nacer de nuevo. Mire, qué tremendo. Entonces, fíjese bien, entonces vamos a rescatarlos en el Antiguo Testamento. Entonces, número 1, hermanos de fe. Número 2, perdón, oír. Y luego, hermanos de fe. Y luego, nacidos en casa. Y luego dice que eran 318. Entonces, el número 300 en la Biblia es consagración. Entonces, tenemos que consagrarnos, hermano. Dar una vida del Espíritu, dar una vida de consagración, una vida de santidad. Pero aquí el problema es que se ha perdido eso en las congregaciones. Se ha perdido la consagración en casa. Porque usted podría estar en la iglesia sentado con Biblia y con computadora. Y a lo mejor su pastor lo ve con cara de la máscara del santo. Pero llegando a su casa, a lo mejor se pone la del Blue Demon, la del Mil Máscaras, y ya desapareció la santidad pues, que tenemos ahí. Pero no es el punto, sino vemos cómo lo está rescatando a Lot de los 5 reyes que lo dejaron ahí preso, pues. Entonces, 300 nacidos en casa. Y dice, y lo siguió hasta Dan. Entonces tienes que seguir orando. Padre, te pido por la salvación de fulano, de mengano, de perengano. Tu palabra dice, tu palabra de salvación. Y usted va a estar orando por ellos, intercediendo por ellos. Y luego dice que reunió fuerzas. Mire, eso es calidad, hermanos. Entonces, ¿qué es reunir fuerzas? Ok, yo tengo quizá 10 parientes cercanos que no son cristianos. Y la otra hermana a lo mejor tiene 15 que no son cristianos. Vamos a reunir fuerzas. Órale, yo oro por los tuyos, usted ora por los míos. Órale, vamos a orar. Vamos a reunir fuerzas. Vamos a echarle ganas, porque la Biblia dice aquí en la tierra, si 2 se pusieran de acuerdo por cualquier cosa, oiga, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mire, qué tremendo. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo iniciaba en el Evangelio ya, yo digo que hace como unos 25 años, un señor me dijo, oye, ¿te acuerdas de mi hermano? Sí, ¿qué pasó? Fíjate que tiene un problema de diabetes, pero quizá mañana le cortan la pierna. Digo, ¿y eso? Porque se le hinchó. No, un piernón, hermano, pero le reventaba de que le explotaba, de que se le inflamó. Y ya estaba en silla de ruedas y cortarle la pierna. Y fíjese bien, me dice, ¿puedes ir a rezarle? No, a rezar, no. Vamos a orar, ¿qué te parece? Y entonces primero entré con la palabra de salvación. Aceptas al Señor, amén. Y empecé ahí. Todavía me dijo el tremendo, ¿cuánto me cobras? No, espérame, mami, please, ¿cómo que cuánto me cobra? No, tranquilo. Con tus ojos vas a ver cómo se va a levantar de esa silla de ruedas. Con tus ojos vas a ver que va a caminar y esa pierna va a tener vida. Y empezamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder. Mira, hermano, se levantó y caminó y no le cortaron la pierna. Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra del Señor, esa palabra de poder dice, he aquí que yo te traeré sanidad y medicina y te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad. Mira, eso es glorioso. Entonces regresemos con Abraham y Lot. Entonces empiezan a reunir fuerzas. Y aquí no le va a gustar a usted y quizá a muchos no. Dice, y le cayeron de noche. Entonces Abraham y sus criados, ya armados de fe, reunieron fuerzas y les cayó de noche. Les cayó de noche. ¿Quieres que tus seres queridos sean salvos? Párate en las vigilias de la noche y empieza a interceder, a guerrear por su salvación. Hasta aquí no veo ningún amén, hermano, porque mire, hermano, usted tiene un problema y usted se para a la hora que sea y Padre, ayúdame, bendice, me sana, me prospera. Pero aquí dice la palabra del Señor que les cayeron de noche, hermano, para rescatar a Lot. Entonces, ¿qué necesitamos usted y yo? Pararnos en las vigilias de la noche. Vamos a orar, vamos a interceder, vamos a rogar, vamos a suplicar, pero la gente no lo hace. La gente llega cansada, tiene sueño, mejor mañana, y el paso, y pasa el tiempo y la gente se va perdiendo, Pero nosotros tenemos que actuar, tenemos que hacer lo que la Biblia dice. Y cuando dice la Biblia que cuando cayeron de noche, rescató, oiga, a Lot, su sobrino, sus posiciones y la demás gente. Mire qué precioso, hermano, pararse en las vigilias de la noche, rescatar a nuestros seres queridos, rescatar lo que el diablo te robó tanto a ti como a ellos y rescatar todavía más gente, más familia. Por eso, hermano, vemos aquí al carcelero, regrese conmigo, por favor regrese conmigo a Hechos capítulo
10, verso 25, le voy a dar un resumen para que entendamos un poquito. Dice que dijimos que el carcelero de Filipo es figura del alma. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Si iba a matar, entonces, ¿cuántas almas se quieren suicidar hoy en estos tiempos por las situaciones que están sufriendo? Número 2, pidió luz, pidió a Jesús, ¿verdad? Número 3, dice que entró y se postró ante Pablo y Silas. Entonces ya el alma que se iba a matar ya empieza a tener una vida de humillación. Número 3, después de sacarlo dijo, Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces ahora ya el carcelero que se iba a matar quiere más, ahora ya quiere servir en la obra. Pero la gente no quiere servir. El que no sirve, no sirve. Dice la Biblia que los favores del rey son para sus servidores. Mire qué hermoso. Aún dice la Biblia que los hijos de sus servidores habitarán seguros, hermano. Y aún dice, si tú me sirves, bendigo tu pan, bendigo tus aguas, oiga, y quito toda enfermedad que hay en medio de ti. Entonces, mire, qué bendición, solamente por servir al Señor. Entonces, ya el verso 33 dice, y los tomó en aquella misma hora de la noche y le lavó las heridas. Ay, hermano, aquí ya se puede poner más cardíaco el asunto porque él ya se humilló, ya entró al discipulado con su familia. Y entonces él ya entendió al carcelero. ¿Qué hizo el carcelero? Lavarle las heridas, porque él les dio unos balazos al Pablo y al Silas, hermano. Ahí les dio duro a los siervos. Y entonces ahora ya empieza a lavar heridas. Y cuando el alma, hermano, ya tiene a Cristo, el alma ya es salva, el alma ya empieza a servir, el alma ya empieza a discipular, entonces ya empieza a lavar heridas. Ya empieza a pedir perdón al esposo, a la esposa, pedir perdón a los hermanos, a la familia. Ya empieza una vida, hermano, de arrepentimiento, una vida, hermano, de ponerse a cuentas con los demás. Entonces, ¿cuánta gente está en el Evangelio? Ha dañado ministros, pastores, pastoras, siervos, y no son capaces, hermano, de ir a pedir perdón. Y aún dice el libro de Marcos, capítulo 11, y todo lo que pides en mi nombre creyendo, cree. Oiga, todo lo que pides en mi nombre creyendo, cree que ya lo recibiste o ya lo debes recibir. Ok. Pero ahora luego dice, pero, aquí hay un pero si tienes algo en contra de alguien y si tú no perdonas, tampoco vuestro Padre Celestial no los va a perdonar. ¿Qué está diciendo? Ok, eres un hombre, una mujer de oración, ok. Eres un hombre, una mujer de fe. Y todo lo que estás pidiendo lo estás creyendo y ya lo crees que ya lo tienes en la mano, pero, hay un pero, si no te pones a cuentas, si no vas y te pones a cuentas, de nada sirvió tu oración, de nada sirvió tu fe, porque esto está estorbando. Mire qué terrible. Qué terrible, hermano, no ponernos a cuentas. No, pues que venga fulano. No, pues déjalo que venga y me va a oír. No, no, no. Yo perdono a fulano, a mengana y punto, hasta ahí. Pero hay gente que dice, lo perdono, pero no se me olvida. Entonces vemos qué tremendo que ya él empieza a lavar heridas. Ahora yo te pregunto, ¿tienes familiares? ¿Los has herido con la lengua, con la boca? ¿Los has insultado? ¿Los has corrido? ¿Los has dicho tantas cosas? ¿O realmente dice que la Biblia dice la palabra del Señor que la blanda respuesta aplaca la ira? Entonces aquí se trata de lavar heridas. Pero ¿qué pasa si nosotros no lavamos heridas con los demás? Por eso vemos, hermano, que la palabra del Señor es poderosa. Ahora, fíjese bien. Dice verso 33, y los tomó en aquella misma hora. Ya conmigo al momento. No dijo, no, pues para que lo vea. No, pues a lo mejor el mes que la vea, no. En el mismo momento hay que ponerse a cuentas. Ponerse a cuentas con esas personas, ponernos a cuentas con Dios. Y ponernos a cuentas con las personas. Punto, no hay otra. Ahora, fíjese bien. Qué tremendo. Entonces vemos esta situación. Pero ¿por qué la gente a veces no lo hace? Mire, Proverbios 14:10. El corazón conoce su propia amargura. Mire qué tremendo, hermano. El corazón conoce su propia amargura. Y un extraño no comparte su alegría. Entonces, ¿cómo quiere que la gente sea salva si lo ven todo amargueito, todo enojado, todo irritado, todo gritón, toda gritona?
Ellos quieren ver una alegría, un gozo que Cristo está en nosotros, que hemos sido salvos por la sangre del Cordero, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, y ese es el problema. Ese es el problema que muchas veces, hermano, la gente no ve en nosotros eso. Ahora, fíjese bien lo que hizo el centurión, ¿no? Entonces, déjeme darle algunos pasos para recibir un milagro de parte del Señor. Venga conmigo rápidamente a Mateo capítulo 8. Híjole, no tengo aquí la Biblia, pero yo sé que usted es un buen lector, sé que usted es un buen lector. Y, 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 y dice la palabra del Señor que, que un centurión, que Jesús entró a Capernaum, perdón, que un centurión entró a Capernaum y vino un centurión suplicándole, diciendo, mi criado está terriblemente enfermo. Entonces, número uno, queremos un milagro de parte del Señor, acerquémonos al Señor. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Te pregunto esta noche, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos delante del Señor? Porque dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiar vuestras manos. Tenemos que limpiar nuestras obras para acercarnos al Señor. Limpiar vuestros corazones, sacar el odio, el rencor, la amargura, la falta de perdón, para podernos acercar al Señor, acercarnos al Señor. Entonces el centurión, se acercó suplicándole al Señor. Estamos en Mateo capítulo 8, verso 5. Entonces se acercó, número 1, número 2, le suplicó. Queremos un milagro de parte del Señor, que el Señor salve a aquellos que necesitan de salvación. Usar la palabra de poder. Esa palabra de poder es suplicarle, no exigirle. Señor, soy tu siervo, no exija. Señor, soy tu sierva, no exija. Suplíquele al Señor. Padre, te suplico en el nombre de Jesús. Padre, te suplico por esto. Padre, te suplico por aquello. Padre, te suplico por... Hay gente que dice, Señor, sáname. No, espérame. Padre, te suplico, sáname. Si usted ve Marcos capítulo 1, mire, para recibir una sanidad, aunque sea difícil para la ciencia médica, a mí me hizo rema este pasaje. Marcos 1:40 dice, en una versión dice, y vino un leproso, se postró y adoró. Oiga, el leproso vino, se postró y adoró. Después que adoró le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Cuando Jesús ve la humillación y la adoración, extendió su mano y dijo, quiero ser limpio. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser bendecido? Número 1, humíllate en la presencia de Dios. Número 2, adora al Señor. Adora al Señor y Él va a extender su mano y te va a decir, quiero, quiero, quiero. Y luego dice, y al instante la lepra le dejó. Mire qué hermoso, hermano, la humillación de parte del Señor, porque el centurión le suplicó y le dice, mi criado está postrado en cama, mi criado está postrado en cama muy grave, muy mal. Entonces, número 3, tenemos que ser específicos en lo que estamos pidiéndole al Señor, especificar. Pero cuánta gente como pastor llega con el pastor, la pastora, pastor, ¿usted puede orar por mí? Sí, dígame. Dios sabe que no va a recibir nada porque no está especificando su problema. O a lo mejor, como el pastor le dijo, se va con la pastora. Pastora, ¿puede orar por mí? Con mucho gusto, hija. ¿Qué tienes? Aleluya, pues soy muy endrogada y como ¿cuánto debes, hija? Pues Dios sabe que no va a recibir. El centurión especificó el problema que había en su casa. Con un siervo que amaba, lo especificó. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta trabajo, especificarle al Señor, especificar al siervo que va a orar por usted. Ese es el problema. La Escritura dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Oiga, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Mire, qué tremendo especificar. Mire, yo les contaba a los hermanos de Tijuana, porque me dio gusto que bajaron mis hermanos pastores allá de San Diego, mi hermano Saúl Alberti, Dios lo bendiga mucho, siervo.
lo conozco de años, bajó mi hermano querido pastor Burgos ahí, Jerónimo Burgos y varios hermanos me fueron allá Arturo, este hermano Arturo allá de Tijuana, y luego bajó otro hermano de San Diego, varios hermanos. Y yo les contaba que un día, cuando estaba yo en el ministerio que Dios me tuvo por 17 años, camina a la par con mi pastor, que ya partió con el Señor, me dice, quiero que vayas a predicar a la hora de tal lado. Y bueno, ya me fui. Y ahí prediqué en esa obra, allá por Naucalpan, Estado de México. Y el Señor hizo muchos milagros. Y terminando le digo al pastor, le entrego el micrófono y dice, espérame, hermano J. Dice, ora por el niño. Claro, con mucho gusto, claro que sí. Y le digo a la congregación, ¿cuántos creen que el Señor va a sanar al niño? Y ni un amén, hermano. Y me acuerdo que estaba haciendo frío. Y le digo, hermana, pase a su niño. Entonces pasan al niño con una cobija y su gorrita. Y cuando iba por mitad de la iglesia para subir al púlpito, al altar para orar por él, les vuelvo a repetir, ¿cuántos creen que Dios va a sanar al niño? Y ni un amén, hermano, pero ahí estaba una viejita por ahí, amén, hermano J, yo lo creo, y brincaba, dije, aquí hay algo raro. Y le digo, ¿qué tiene el niño, hermano? Está malo del oído. ¿Cuántos creen que el Señor va a sanar el oído del niño? Hermano, ya, un amén por allá. Y pues los demás, hermanos, pues ahora sí que la viejita y uno que por ahí, pues ya dije, ya con esto ya le hicimos, ¿verdad? Y entonces le digo al pastor, ¿y tú, pastor? Aleluya, gloria al Señor, pues amén, no, pues Dios mío, pues bueno, ya ni modo. A ver, pásenle, tráiganse la cita, vamos a orar. Quítenle la cobija, ya se la quitaron. Quítenle la gorra, pues. No, bendito hermano, bendito que me estás viendo y me estás escuchando, hermano. Dijo, eso me pasa por andar abriendo la boca antes de no haber nada, hermano. Cuando le quitan la gorra, nota ya este oído, hermano, cartílago. ¿Qué hacemos ahí? ¿Usted qué hace ahí, hermanos? Usted dijo que Dios lo va a sanar. Ahí tenemos que creer al Señor y que Dios lo va a hacer, la palabra de poder. Oiga, pues vamos a orar en nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? No, hermano, yo creo que me traigo a la viejita para la congregación porque esa mujer que era de fe. Ya, ¿y tú, pastor? Bueno, pues amén, ¿no? Pues Dios mío, otra Marta aquí. Bueno, vamos a orar. Pongo mi mano. Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que no hay nada imposible para ti. Todas las cosas son posibles para el que cree. Tu palabra dice que tú y yo tenemos que echar mano de la vida eterna y he hecho mano de la vida eterna. Ya tienes corazones, tienes huesos nuevos hechos con tu mano, ojos. Bueno, usted ya sabe la oración de fe, hermano. Y te pido que deposites, Padre, un oído nuevo, cartílago nuevo. Y, bueno, gloria a Dios, hermano. Ya que termino, dale, digo, a ver, gloria al Señor. ¿Cuántos creen, hermano, que yo ya puse un oído nuevo, hermano? Yo no sentí nada, dije, pero aquí nadie me va a mover de mi fe. Yo sé que Dios tiene poder para hacerlo. Sé que Dios hace milagros creativos. Porque la Biblia dice que Jesús subió un monte muy alto y a él fueron mancos, ciegos, lisiados y los pusieron a los pies del Señor. Y bajaron, hermano, con manos nuevas, pies nuevos, ojos nuevos. Mire qué precioso es el Señor, hermano. Milagros creativos. Cuando quito mi mano, hermano, mire, un oído nuevo para la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando no usamos el poder del Señor, la palabra de poder? Tenemos que usar esa palabra de poder. Entonces, nos damos cuenta cómo el centurión especificó. Mi criado está totalmente paralítico. Entonces, ¿quieres recibir un milagro de parte de Dios? Sé específico con Dios, Sé específico, perdón. Si alguien va a orar por ti, pues dile al siervo, al anciano, al pastor, cuál es tu problema. Que no te dé pena, pues vamos a orar. Entonces le dicen, Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Y aquel dijo, no, Señor, mira, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y el Señor ha dicho, ¿por qué? Porque creo que la que manda es mi esposa. No sé, eso ya. Ese es primero 3:4. Entonces, reconocer cómo estamos viviendo delante del Señor. Entonces el centurión le dice, mira, no soy digno de que entres bajo mi techo, porque yo soy un hombre bajo autoridad. Si le digo a aquel, haz esto, si a aquel le digo, ve y lo hace. Y así. Y entonces yo también tengo gente arriba de mí. Si él me dice, haz esto, yo lo hago. Ve, yo lo hago.
Al oírlo Jesús se maravilló y dijo, no he hallado una fe tan grande como esta. Entonces él se va a maravillar de la obediencia, no de la fe. Obedece y la fe te va a crecer. Y luego dice que en aquel día los hijos, dice, en aquel día muchos se van a sentar con Abraham, en la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob. Te pregunto, cuando hablamos de la mesa hablamos de comunión, amén. ¿Con quién te sientas en la mesa? ¿Con quién tienes comunión? Y Dios, siéntate con los Abrahames, con los que tienen promesa, con los hombres de fe, con las mujeres de fe. No tengas comunión con gente de que, ay no, mejor opérate, ay no, ve, gente incrédula, pues. Por eso dice Mateo 13:58, y Jesús no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y si tú ves Marcos capítulo 6, dice, y el Señor estaba maravillado de la incredulidad de ellos, pero de este hombre él se maravilló de la obediencia de este hombre. Entonces dice, en aquel día muchos se van a sentar en la mesa con Abraham. Entonces vamos a tener comunión y amistades con gente de fe, con gente que tiene promesa de Dios. Se sentarán con Isaac. Siéntate con los Isaac. Isaac quiere decir risa. No te sientes con los amargados, no tengas comunión con los que te roben el gozo, con los que te roben la alegría. Isaac, porque Isaac destapó los mismos pozos que su padre levantó. Entonces, levántate con aquellos que destapan pozos de bendición. Siéntate y ten comunión con aquellos amados hermanos que destapan los canales de bendición. No te juntes con gente que te tape el pozo, pues. Y luego le dice, fíjese bien, siéntate con los Jacob, siéntate con aquellos que luchan por una bendición. Por eso el ángel le dice, ¿cómo te llamas, Jacob? Si no me dices cómo te llamas, no te voy a bendecir. Pues me llamo Jacob. Dime cómo te llamas antes que raye el sol. Y él está diciendo, antes que salga el sol, porque lo vas a razonar. Me llamo Jacob. Si no me dices cómo te llamas, no te voy a bendecir. Cuando tú y yo le digamos al Señor cómo nos llamamos, entonces Dios nos va a bendecir. Bueno, me llamo usurpador, mentiroso, tranza. Bueno, eso fue lo que le dijo al Jacob. Entonces ya no te vas a llamar Jacob, sino Israel, príncipe de mi pueblo. ¿Te gustaría que yo dijera, ¿cómo te llamas? Ay, me llamo enojón, me llamo gritón, me llamo... Nos cuesta trabajo decir al Señor cómo nos llamamos. Bueno, entonces ya no sé ni cuánto tiempo llevamos, amados hermanos, pero bueno, se ha ido el tiempo un poquito. Creo que ya llevamos como una hora. Bueno, ya vamos terminando sobre la palabra de poder. Entonces el tema se llama la palabra de poder y vimos qué fácil, hermano, de parte del Señor rescatar a nuestros seres queridos que están cerca de nosotros. Gloria al Señor. Entonces, fíjese bien, regresamos Hechos 13:26. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, mire qué hermoso. Y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Entonces, que tu palabra va a ser salvo fulano, mengano y perengano. Y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Ahora, fíjese bien. Déjeme dar otra palabra de poder. Dice Romanos capítulo 9, verso 8. Vamos a... Si tiene alguna petición, puede ponerle aquí, por favor, si es de sanidad o lo que sea. Vamos a orar. Y Dios va a poner su mano. Dice Romanos 9, 8. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Verso 9. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Mire qué hermoso. Usar la palabra de promesa. Entonces, ¿qué te ha prometido Dios? Que no se la ha recordado. Pedro dice, y acordándose de lo que Jesús le dijo, acordándose de la palabra, lloró amargamente. Entonces, todo el mundo tenemos una promesa de parte del Señor, pero ¿por qué no usamos la palabra de la promesa? A ver, díganme, ¿por qué no usamos esa palabra de la promesa? Porque acuérdense que cuando el Señor llegó a la casa de Abraham, dice que Abraham estaba al calor del día. Si usted ve que fue a la casa de Lot, él estaba al atardecer, no estaba al calor del día. Entonces hay gente que está en el fuego de Dios y hay hogares que se están enfriando como en la casa de Lot.
Ok, y dice que cuando vio los tres personajes, corrió Abraham y se tiró al suelo. Señor, no pases de largo. Mire qué hermoso tirarse al suelo, orar y decirle, Padre, no pases de largo, no pases de largo, aquí estoy. Y dice, yo traeré agua para que se laven sus pies. Mire, hermano, empezó Abraham a servirle al Señor. Y traeré esto, aquello y el otro. Y el Señor le dijo, haz como tú has dicho. Hermano, cuando empiezas a servir al Señor y cuando te humilles con esa palabra de la promesa, el Señor te va a decir, haz como has dicho. Mire qué hermoso, hermano. Y corrió a Abraham, hermano, y puso a su esposa. Le dijo, mira, mi amor, llegó el Señor, hace unas tortillitas de esas que te avientas, rica y una salsita de chile de árbol. Corrió con el criado, mira, hazme una barbacoa, pero calidad que te quede bien y quiero que agarres el mejor animal gordo para el Señor. Mire, y se lo llevó al Señor, hermano. Mire, qué tremendo, qué tremendo. Después de servirle, después de humillarse, entonces viene la promesa. Por estos días, tú y tu esposa tendrá un hijo. Pero Sara estaba oyendo, hermano, y se burló. Se rió, pues, ¿cómo voy a tener yo deleite después de que ya somos noventones, mi esposo y yo? Entonces, hay promesas que a veces Dios nos da, pero los que están con nosotros se burlan, no lo cree. Pero Abraham creyó, hermano. Creyó a Abraham y entonces tuvo la promesa que es un hijo. Entonces tienes que usar la promesa que Dios ya te dio. Tienes que usar esa promesa que Dios te dio. Yo sé que a ti te ha dado promesa el Señor, pero úsala en el nombre del Señor. Ve. Filipenses 2:16 vamos a y terminando y vamos a orar. Si usted tiene una petición, póngala ahí, por favor. Deme la oportunidad de orar por usted. Dice Filipenses 2:16, sosteniendo, fíjese bien, sosteniendo firmemente la palabra de vida, aleluya, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni haré trabajo en vano. Mire, hay que sostener la palabra de vida. Decir, Señor, yo no me voy a enfermar de COVID. Señor, voy a tener la vida. Señor, voy a tener fuerza. Señor, voy a tener vigor. Señor, voy a estar vivo hasta que tú vengas, Señor. Yo voy a estar aquí en esta tierra hasta que tú vengas. Usar, hermano, esa palabra de vida. Nada, palabra, ya me voy a morir. No, ya mejor entrego el testamento. A ver a quién pongo. No, usar la palabra de vida. Por eso la Biblia dice en Mateo 6, no te preocupéis ni por el cuerpo, ni te preocupéis por la vida. Entonces la gente se preocupa, pues ya me voy a morir, compro un pedazo de tierra y me van a enterrar. No, hermano, no se preocupe, sino hay que sostener firmemente esa palabra de vida. Tú me has dado vida y vida en abundancia. Amén. Gloria al Señor. También vamos a transmitir, ya que ahorita estamos buscando el local para la iglesia. No hemos encontrado, hemos visto unos, pero están caros y aparte otros que, híjole, parece la casa de Drácula, muy feos los lugares, ¿verdad? Y algo que decía mi esposa, el Señor se merece algo mejor y creo que al Señor hay que darle algo mejor, amén. Bueno, entonces vamos a ver si hay alguna petición, amados hermanos, de oración y vamos a orar con mucho gusto y sabiendo que Dios obrará eficazmente. Gloria al Señor. Carla Mónica Rodríguez, Dios te bendiga, muchas bendiciones. Noemí Guzmán, pastora de Tijuana, Dios te bendiga. Pastora Noemí, un abrazo por allá, gloria al Señor. Giré Materiales, Dios te bendiga, Saulito, por allá por Hidalgo, donde estás. Cristina Tobar, bendiciones, allá por Azcapotzalco. Doctora, Dios te bendiga, la Celita bendita, y la que luego me ayuda aquí, me apoya, me está transmitiendo. Gloria al Señor. Noelia García, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Eleazar Garduño, Dios te bendiga, siervo. Pastor Josué Enríquez, un abrazo allá en Tijuana, bendiciones, siervo. Fue un gusto volverte a verlo, así como dijo aquella. Sergio y Rosy, Dios le bendiga, pastores allá de Llamada Final en Everest, un abrazo, bendiciones, son siervos benditos. Brian Rivera, bendiciones hasta Iztapaluca, gloria al Señor. Santo es el Señor.
Vamos a ver si hay alguna petición. Gloria al Señor. Creo que no han puesto. Bendiciones, pastora, allá en Fresnillo, Zacatecas, pastora Guillermina Sánchez. Gloria al Señor. Vamos a orar por el matrimonio de Brian Rivera y por el negocio que está a la puerta de poner. Aquí nuestra hermana Araceli quiere que oremos por Juan Martínez García, que nuestro Señor Jesucristo le envíe sanidad divina, cancelando toda enfermedad de COVID. Sabemos que Dios lo puede hacer, es poderoso. José Martínez, bendiciones para su papá Juan Martínez García por su restauración completa de salud. Oxigene bien su presión, que se establezca con oxigenación. Lo vamos a hacer, vamos a orar. Gloria al Señor. Vamos a orar creyendo que el Señor lo va a hacer. Vamos a orar. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Padre, suplicándote, Señor, en esta noche, Señor, por la vida, Dios mío, en el nombre de Jesús de Juan Martínez García, Señor, por su completa restauración, que tu Espíritu Santo fluya sanidad en sus vías respiratorias, que ese oxígeno llegue sin ningún problema a los pulmones. Espíritu Santo, te suplico por su vida, te suplico por su sanidad, Padre, en esta noche. Fluye, Espíritu Santo, te suplico, en la laringe, en la faringe, en la tráquea, en las cuerdas bucales, en las glándulas salivales, Señor, en los bronquios son limpiados en el nombre de Jesús, sus pulmones son limpiados de cualquier infección, de cualquier enfermedad, y que esté oxigenando ya al 100% en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, envió su palabra y lo sanó, lo libró de la muerte. Y entonces mandamos palabra de sanidad, la palabra de poder de sanidad, en el nombre de Jesús, declarando sanidad, Padre, en el nombre de Jesús, en la vida de Juan Martínez García, por el poder del Espíritu Santo. Lo creemos, Señor, de todo corazón, Padre. Te pedimos por Caria Mónica Guerra Rodríguez, Señor, por su trabajo, por su salud, que extiendas tu mano de amor, de misericordia, Señor, de sanidad, que tú abras esa puerta de la fe, esa puerta, Señor, que nadie puede cerrar, que tú le des un trabajo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, declarando que ya está hecho, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, que abres esa puerta de trabajo, Señor Jesús, declarando que ya está. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Señor, que está allí, Señor, es problemática, Señor. Te suplicamos que pongas tu mano de misericordia, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. También te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Te suplicamos, Señor, por la vida, Señor, del que está en COVID, Señor, por los que están ahí hospitalizados, Señor. Pon tu mano de amor, de misericordia y de sanidad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Extiende tu mano de sanidad. En el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, en esta hora, Padre, por Juan Martínez García, Señor, que tú lo sanes de toda enfermedad, de toda COVID, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús está escrito, Señor, que tú eres Jehová, su sanador, y que por tu llaga, Señor, tu costado, en esa llaga del costado, Señor, que es figura del pastor, porque su vida da por las ovejas. Declaramos sanidad, Padre, en esas vidas, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Vamos a ver si hay alguna otra petición. No. Dios bendiga a Alberto Álvarez. Dios lo bendiga. Y Dios me los bendiga, amados hermanos. Y recuerden, mañana vamos a estar transmitiendo. Ayúdenos a orar, por favor, para tener ese lugar. Ayer nos ayudaron a sacar las cosas donde estábamos, las guardamos en la casa de anciano Isaías, y estamos orando, rogando, suplicando para que Dios nos dé ese lugar, un lugar donde el Señor se merece, para adorarlo, para bendecirlo, para exaltarlo, para hacerle fiesta y para predicar su buena palabra. Que Dios me los bendiga, un abrazo, soy el pastor José de Jesús Gómez.